Vamos a continuar con las comunicaciones de esta segunda tanda de la sesión vespertina. Tenemos, en primer lugar, a Eduardo Velasco Merino, un investigador que va a hablarnos sobre los artesanos de la ciudad de Zamora durante el 700. Bueno, Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, el título de esta comunicación son los artesanos en la ciudad de Zamora durante el 700. Tiene un subtítulo, puesto que pretendo que esta comunicación sea un homenaje a María del Carmen Pescador del Hoyo, archivera que estuvo en Zamora hace bastantes años y que publicó varios trabajos, un trabajo en revistas sobre el tema de los gremios. Bueno, el planteamiento de esta comunicación se enmarca dentro de una corriente historiográfica denominada el retorno gremial, cuyo artífice fue Stefan Stein, y frente a la historiografía clásica, y que últimamente defiende la historiadora Olgivi, el retorno gremial, para que tengáis un conocimiento de qué significa, hago mías las palabras de Ricardo Hernández García y José Damián González Arce, que dice que el retorno gremial es una corriente del pensamiento histórico que pretende rehabilitar las corporaciones laborales y sacarlas del ostracismo a la que las condenaron los escritos de Adam Smith a finales del siglo XVIII, en los que consideraba que los gremios eran instituciones retrógradas, contrarias a la libertad de mercado, y que, por lo tanto, lastraban el desarrollo económico. Los estudios que se vienen desarrollando durante las dos últimas décadas vienen a poner en tela de juicio estas afirmaciones de Adam Smith e incluso de toda la corriente de los ilustrados de finales del siglo XVIII. Las fuentes que hemos empleado para este trabajo son las cartas de aprendizaje y cartas de examen que se conservan en los protocolos notariales de Zamora desde 1700 hasta 1836. Son más de 1000 protocolos notariales. Las cartas de aprendizaje, Francisco Javier, que está a mi derecha, tiene dos trabajos en el siglo XVI, cartas de aprendizaje en Toro y las cartas de aprendizaje en Toro y Zamora. También hemos consultado los libros de actas del Ayuntamiento de Zamora durante este periodo cronológico, así como los recuentos nominales del siglo XVIII que se concretan en el catastro del Marqués de la Ensenada, el repartimiento de 1770, que es una revisión del catastro del Marqués de la Ensenada, y hemos dejado al margen pues, aquellos que no son recuentos nominales, como puede ser el censo de Aranda o el censo de Florida Blanca y parte del censo de Godoy. Y también las ordenanzas gremiales. Las ordenanzas gremiales que encontramos en Zamora, las primeras, datan del siglo XV. En 1498 está fechada la ordenanza de tejedores de estrecho, y ya en la etapa secular que estudiamos tenemos las ordenanzas de curtidores y zapateros que datan de 1750, en 1755 las de alburcaqueros, la de los herreros en 1760 y las de los sastres en 1768. Pero, como decía anteriormente, nos vamos a centrar en lo que son las cartas de examen y carta de aprendizaje, puesto que el tema de las ordenanzas gremiales ya ha sido estudiado sobradamente por Pescador del Hoyo. Bueno, para que nos hagamos una idea de las cifras que tenemos en estos momentos en las ciudades concretamente de Zamora, es decir, dentro de los cabezas de familia en 1752,
Es decir, tenemos 1.963 cabezas de familia en el repartimiento de 1770-2039 y de estos cabezas de familia, en Zamora en 1752 el 35% correspondían a oficios que estaban agremiados o oficios artesanos, puesto que no todos los oficios tenían sus ordenanzas gremiales, es decir, los oficios más minoritarios, como podía ser el de los alfareros, se regían por una normativa consuetudinaria, puesto que no tenían ordenanzas. El tema de los oficiales, maestros tenemos 493 y 436, una pequeña disminución, y en el tema de los oficiales tenemos en 1752 194 y 210 respecto a los oficiales. Vemos que entre 1752 en esta segunda mitad del siglo XVIII se produce una disminución de los artesanos, pero estas cifras son cifras que habría que matizar. En cuanto a la evolución de las cartas de aprendizaje en la ciudad de Zamora, las cartas de aprendizaje eran los contratos que elaboraban entre las partes, por una parte el tema de los tutores, padres, curadores, etcétera, de los adolescentes que entraban a aprender un oficio en casa de un maestro. No eran obligatorias y realmente se conservan muy pocas cartas de aprendizaje de la ciudad de Zamora. En estos 136 años que hemos analizado, pues como veis ahí en la gráfica, en la primera mitad del siglo XVIII se encuentran 17 cartas de aprendizaje, en la segunda mitad 15 y en el primer tercio del siglo XIX tan solo 6 cartas de aprendizaje. Sí es verdad que muchas de estos contratos, de estas cartas de aprendizaje o asientos de aprendizaje o obligaciones, puesto que hay diferentes nomenclaturas con las que aparecen los protocolos notariales, es decir, muchos de ellos se hacían de forma, o la mayoría de ellos se hacían de forma verbal, entre otras cosas porque tenía un coste económico el escriturar cualquier documento. Entonces, para ahorrar costes, entonces se hacían verbal. Esto sucede también en todas las provincias. En Salamanca me parece que tengo localizadas 400 cartas, es decir, mucho más numeroso. Segovia, que seguramente sería en el 700 la ciudad con mayor número de gremios, mayor número de artesanos, también rondan los 500 o 600. Entonces, en Zamora existen muy pocas. Bueno, en las cartas de aprendizaje, estas 38 cartas de aprendizaje, tenemos 8 de sastres, 7 de barbero y sangrador, 4. En ellas se establece, por ejemplo, el tiempo mínimo de duración del aprendizaje, el tiempo máximo, como veis, al no estar supeditadas a lo que se especificaba, cuando se especificaba en alguna ordenanza gremial, el tiempo no era fijo, es decir, era un tiempo aleatorio. Nos encontramos que desastres podemos encontrar en esas 8, pues cartas, el aprendizaje podía durar 2 años o aquel que podía durar 5 años. Eso pasa con todo lo demás. La media suele ser en torno a unos 40 meses aproximadamente el tiempo de aprendizaje. La mayoría de las cartas de aprendizaje de ese escaso número proceden de la ciudad de Zamora y un 13,3% proceden del mundo rural, donde se extendía la jurisdicción de la ciudad de Zamora, que era tierra del pan, tierra del vino y sayago. Incluso una vez desaparecidos los gremios, que vienen a desaparecer en 1836, yo el otro día me encontraba dentro de los protocolos notariales de Fermosell, en torno a 1840, me encontraba todavía cartas de aprendizaje. Las cartas de aprendizaje, las de Zamora, son muy escuetas y en ellas el que cobra principalmente es el maestro por enseñar al aprendiz.
por enseñar al aprendiz. Ahí hay unas pequeñas excepciones, que es el caso de un herrero, un sombrerero, cerero. Entonces, en estos casos solía suceder que cuando habían transcurrido 2 años del aprendizaje, el maestro le pagaba al aprendiz por el trabajo que ejercía dentro de su taller. Dentro de las cartas de aprendizaje existe una importante conflictividad. El aprendiz solía residir en casa del taller del maestro. Este estaba obligado a darle de comer, a vestirlo y bueno, pues como si fuera un miembro más de la familia. Pero indudablemente esto no quitaba para que hubiera abusos y era muy frecuente que el aprendiz se escapara de casa del artesano, del maestro. En estos casos el padre estaba obligado a buscarlo, a llevarlo otra vez al taller, y en ese tiempo que estaba ausente del taller del maestro, el padre estaba obligado a pagar a un mancebo para que hiciera las labores que solía hacer el aprendiz. Es decir, aparte del oficio, si las partes lo estimaban oportuno, también se le podía encomendar otras tareas al aprendiz. En cuanto a lo que si el maestro, pasado ese tiempo, el aprendiz se examinaba y no aprobaba, entonces el maestro estaba obligado a continuar con el aprendizaje hasta que el aprendiz llegara a superar el examen. Estamos en ello. En cuanto a la evolución de las cartas de examen en las ciudades de Zamora y Toro, podéis ver en ese gráfico, es decir, que en Zamora he localizado un total de 1.413 cartas, en Toro 900 y pico, aunque la verdad es que muchos protocolos de Toro no se pueden consultar por el estado de deterioro en el que se encuentran. Las cartas de examen más abundantes, que superan el centenar, las tenéis en ese gráfico, son el sastre con 263, tejedores de lienzos con 262, herreros, cerrajeros y herreros con 144, zapatero, cardador y peinador. En cuanto a la procedencia de la gente que se examinaba, lo tenemos en ese gráfico. Los primeros, los que están marcados en rojo, pues la mayoría procede de la ciudad de Zamora, los sastres, cardador, peinador, zapatero. En cambio, los que proceden del mundo rural, lo tenéis en la siguiente columna, que es el caso de tejedores de lienzos, herreros, demás, es decir, aquellos que estaban supeditados. El tema de la carta de examen es aquel documento que faculta a una persona para poder ejercer un oficio en su grado de maestro. Dentro de los artesanos había 3 escalafones, uno era el de aprendiz, otro era el de oficial y otro era el del maestro. Entonces, para poder ejercer de maestro, te tenías que examinar y, en el caso de superar el examen, pues te otorgaban este documento notarial en el cual se hace una descripción del poseedor de esa carta. Son descripciones físicas: mozo de buena estatura, pelo rojo, delgado de rostro, con 2 cicatrices, una en la ceja del lado derecho y otra en la frente al mismo lado. Daros cuenta que la gente que se examinaba en Zamora o en cualquier otra ciudad podía establecerse en otro lugar, en otra ciudad, y abrir allí su taller. Entonces no había forma de identificar, no había fotografías. Entonces la forma era hacer una descripción física. Y en cuanto al examen, no se especifica mucho. En algunas cartas tienes algunas pinceladas, como es hacer y cortar las siguientes piezas: una saya, cuerpo y mantelina, de paño para mujer, vestido de paño para hombre, jubón, medias de estameña y otras cosas. Las cartas de examen, hay una singularidad en la provincia de Zamora, y es que los exámenes siempre se realizaban en las ciudades con voto en cortes. Era el caso de Toro y Zamora. Pero hemos encontrado en pueblos como Alcañices una importante cantidad de cartas de examen, 432, en Fermoselle 55 y en Carvajales 26, algo que es inédito, puesto que con la gente que yo estoy trabajando en el tema de los artesanos, en ninguna otra provincia han encontrado cartas de examen por los distintos pueblos.
Y para finalizar, y en el tema de las conclusiones, podemos decir que los estudios actuales vienen a renovar la visión inmovilista y peyorativa con la que la historiografía clásica había etiquetado al colectivo artesano. Cuando se habla de los gremios, siempre se habla de gremios de maestros. Os puedo decir que en Segovia había gremios de oficiales y el gremio de oficial era para defender el trabajo del oficial frente a los artesanos, porque los artesanos trataban de abusar mucho, teniendo muchos aprendices que pudieran hacer el trabajo de un oficial. Entonces, es decir, no son inmovilistas, ni mucho menos, es decir, ya hay reivindicaciones, incluso pues, podemos decir que en el siglo XVIII ya se constatan dentro de los gremios posibles huelgas o huelgas de los oficiales frente a los maestros. Los artesanos zamoranos no son un colectivo cerrado e impermeable al resto de la sociedad. Siempre se han dicho que los artesanos eran endogámicos, que los oficios se pasaban de padres a hijos, lo cual en realidad eso no es cierto. Solamente una minoría de cartas de examen de oficios se transmiten de padres a hijos. La reminiscencia de los gremios medievales son escasas en el 700, es decir, las ordenanzas que podemos ver en el 500 no tienen nada que ver con las ordenanzas que hemos enumerado anteriormente en el 700 en cuanto a su contenido. Y en su seno las relaciones laborales se vislumbraban detalles de la clase obrera, con el tema que os digo de las huelgas, la creación de gremios de oficiales, que surgirán, la clase obrera fundamentalmente siempre supeditada, unida a la revolución industrial. Y por último, hemos de tener en cuenta que el concepto artesano es muy amplio y heterogéneo, lo que nos obliga a relativizar las comparaciones. No podemos comparar gratuitamente los artesanos de Zamora pues, con los artesanos de Alcañices o con los artesanos de Fermoselle, o mismamente los artesanos de Zamora con los artesanos de Segovia. No tienen nada que ver. Es decir, no se trata de hacer estudios locales, de hacer localismo, sino de hacer estudios locales para luego ponerlos en conjunto y sacar unas conclusiones. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Eduardo Velasco. Y tenemos otra comunicación de Francisco Javier Lorenzo Pinar, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, miembro de la Fundación de Historia Moderna y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, en torno a el mundo teatral torresano del siglo XVII. Tienes la palabra, Francisco. Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre una aproximación al mundo teatral torresano e indicaré el por qué se trata simplemente de una aproximación. El mundo teatral ha suscitado un mayor interés, al menos a través de trabajos monográficos, en el ámbito de la ciudad de Zamora, con las obras de Concha María Ventura, José Andrés Casquero, que está aquí presente, José Antonio Mateos. No ha sido así en Toro. Ha habido alusiones a veces o trabajos sobre el teatro que forman parte de otras obras de carácter colectivo, o alusiones, por ejemplo, a determinados contratos teatrales que se celebraron en la ciudad de Toro, como el de Gaspar de Porres con los miembros de su compañía. Digo que tiene un carácter aproximativo este trabajo porque presenta numerosas dificultades, ¿no? Las fuentes documentales, hemos procedido a un vaciado completo de los protocolos notariales de Toro. Habitualmente solo se limitan a decirnos el número de actuaciones que se van a efectuar y no el título de las mismas. Los contratos teatrales no se firmaban todos en Toro, se podían firmar en otras ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Toro encontramos contratos teatrales para Valladolid, León, Zamora, Astorga, Cuéllar, Mayorga, etcétera. No voy a citarlos todos por no cansarles en ese sentido. Por otro lado,
Creemos que, como sucedía en otros ámbitos laborales, parte de estos contratos podían realizarse verbalmente con los actores o en este caso con los autores, con los empresarios, en ese sentido, ¿no? Y también, desgraciadamente, para todos han perdido las actas municipales, los libros de contabilidad, así como toda la documentación relativa al Hospital del Pecador, que era el que regentaba el corral de comedias. Quizá también pueda haber algún, vamos a decirlo, defecto en el vaciado que yo he efectuado, porque quien conoce este tipo de documentación, yo solo me he limitado a leer el encabezamiento del documento del protocolo, si hablaba de comedias o no. Es posible que luego en posteriores cartas de obligaciones, poderes o documentos extrajudiciales pues pueda aparecer alguna documentación más, ¿no? El patio de comedias toresano se edificó a principios del siglo XVII, en un momento de decadencia económica y, diría, demográfica. Las arcas municipales, como ha señalado el profesor Luis Vasallo Toranzo, que es el que lo ha estudiado en su obra sobre la arquitectura en Toro, y el profesor José Ramón Nieto, no sé si ¿se me oye bien? Perdón. Digo, pues digo que se erige contando el ayuntamiento con una ingente deuda, y con una deuda que además pagaba por ella muchos intereses, pero lo hace también en un contexto de proliferación de este tipo de establecimientos desde principios del siglo XVII. Es un tipo de edificio que, como ha señalado el profesor Vasallo, no aporta radicalmente nada original respecto a lo que solían efectuar este tipo de construcciones, y es también regido por una institución benéfica, la cual se llevaba parte del dinero o de la recaudación, a veces del arrendamiento, en ese sentido, ¿no? El regimiento firmó un acuerdo con el Cofradía del Hospital del Pecador para tener dos palcos, vamos a decirlo, o dos aposentos para ellos, que luego incrementaría a 3 a cambio de una asignación económica todos los años y de un toro muerto de las corridas que se efectuaban entonces. Esta era la forma de financiación, ¿no? En cuanto a las representaciones que se llevaron a cabo en Toro, de los títulos de las comedias apenas conocemos nada, solamente de algunos autos sacramentales que se hicieron para fiestas del Corpus, como uno titulado La Hermandad Vieja de Cristo, que no hemos podido delimitar su autoría, otro que era el Hidalgo Celestial de Lope de Vega, o también Juan Latino de don Diego Jiménez de Enciso, ¿no? Se trataba de representaciones que se realizan del mismo modus operandi que en otras ciudades, es decir, tenían que hacer una representación previa ante las autoridades municipales, y si se fallaba en la actuación, pues tenían que pagar una multa, parte de ella destinada al alumbrado de la lámpara del Santísimo Sacramento, ¿no? De los contratos que tenemos en Toro, sabemos que la mayoría de las actuaciones se celebraron en el patio en los meses de enero, de julio y de septiembre. En la comunicación tendrán un cuadro con las diferentes compañías que actuaron en Toro. Yo no voy a hablar de ellas. Los contratos estipulaban representaciones entre 8 y 15 comedias que tenían que ser a gusto, a satisfacción del mayordomo del hospital, en este sentido, y la cifra de representaciones para el patio de comedias toresano se puede decir que estuvo por encima de otras localidades de menor entidad, como La Bañeza, Cuéllar, Mayorga, etcétera, y similar a las de Zamora o Medina de Río Seco en aquel momento, ¿no? También encontramos en Toro la firma de diferentes contratos entre los autores o empresarios del momento con los actores, ¿no? Y en todos estos contratos, yo no voy a pormenorizar en ellos, se indica qué papeles iban a representar: primeros, segundos, terceros, barbas, galanes. Si eran niños, pues hacían a veces el papel de ángeles, en ese sentido. En otros no se especifica el papel, si iban a tener que bailar o no en el teatro, ¿no? Bien, y voy a concluir con algunas características que encontramos en el Teatro de Toro, porque
Yo tenía preparado esto para 10 minutos, ya lo podrán leer ustedes, ¿no? La ciudad de Toro mantuvo una actividad teatral mucho más fluida durante la primera mitad del siglo XVII que durante la segunda, ¿no? No sé qué tipo de factores incidieron en esta dinámica. No sé si fue la crisis económica que se fue agravando a medida que pasaba la centuria, pero se trata de una dinámica propia de otras ciudades, no exclusivamente de la toresana, ¿no? El número de representaciones que se van haciendo en Toro resulta bajo si lo comparamos con ciudades de mayor entidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valencia, en el Teatro de la Olivera se llevaron a cabo dentro del siglo XVII miles de comedias. En Toro, unos pocos centenares que yo ya he podido constatar. Y había, en ese sentido, años que sobrepasaban la representación de 200 comedias anuales, es decir, que tenían teatro de una manera regular en la ciudad, cosa que no se puede constatar en Toro, y llama la atención porque estamos hablando de un corral de comedias que tendría como para 600 personas sentadas, y la población toresana, según habla Luis Vasallo, fue disminuyendo de unos 2.000, cerca de 2.400 vecinos. Lo multipliquen ustedes esto entre 3,5 o 5, que es el índice que se suele emplear, a 1.300 en 1.645, ¿no? Con lo cual el público no era numeroso. Ahora bien, en la urbe toresana trabajaron los que se consideraron en su época los mejores autores y compañías teatrales. Caso del citado Gaspar Porres, al que yo he aludido. Es un documento el que se firmó especial porque era un documento en que la compañía actuaba de una manera, vamos a ponerlo entre comillas, democrática. Ellos elegían a qué ciudad los actores iban a ir a trabajar. Entre los actores rotaban el cobro de entradas, entre otras cosas, etcétera. Yo no voy a entrar en detalles que pueden ustedes ver posteriormente en la publicación de la comunicación, si se tiene a bien, ¿no? Bien, estaba hablando de que representaron los autores y compañías más relevantes del momento. Gaspar Porres, que era un individuo muy ligado a Lope de Vega y cuya compañía fue estimada como la más relevante que andaba en el reino a finales del siglo XVI ya. La de Antonio Granados, Jerónimo López y Baltasar Piñedo, estas tres compañías les consideraban como autores consagrados. A Juan de Morales Medrano se le consideró uno de los mayores incentivos para atraer el público del Teatro de la Olivera en Valencia. Es decir, cuando iba este empresario se llenaba el teatro. Cristóbal de Avendaño, que también estuvo en Toro, es calificado como famoso representante y apreciado poeta. Y Jacinto de Riquelme, por citar a otros, estaba conceptuado como un autor talentoso, aunque informal, es decir, no debía cumplir siempre los contratos, ¿no? Creo que este elenco de actores pues, es un dato indicativo del atractivo empresarial y de la afición al teatro que existió en Toro. Y sí llama la atención, y con esto concluyo, de que ninguna de las compañías que actuaron en Toro durante la segunda mitad del siglo XVII estuviera dirigida por mujeres, a diferencia de lo que sucedió en otras ciudades españolas en esta centuria. Tal vez se trate de una laguna simplemente de la fuente archivística que no nos permite una reconstrucción completa de todas las compañías, y digo esto porque cuando yo he hecho el trabajo tengo la impresión de que se representó mucho más de lo que han conservado los protocolos notariales, y digo esto porque hay trabajos de otras ciudades que citan actuaciones en Toro, o el diario de Antonio Moreno de la Torre del siglo XVII también cita actuaciones en Toro en ese sentido, y quizá, tengo la impresión de que los contratos que se han conservado eran tal vez aquellos de aquellas compañías que eran las mejores, ¿no? Entonces, que no se quería perder su actuación, y entonces se quería, en ese sentido, penalizar al autor si no comparecía a representar en Toro. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, Francisco Javier. Bueno,
tenemos otras dos comunicaciones. Una es de Laura Illescas Díaz, investigadora, doctora por la Universidad de Salamanca, profesora universitaria, y la comunicación es: se debe acudir al remedio principalmente en lo espiritual, rogativas en la ciudad de Zamora en época de Felipe IV. Gracias. Tienes la palabra, Laura. Gracias. Bueno, quisiera iniciar esta comunicación pidiendo disculpas por el cambio que habéis podido ver en el programa, pero soy diabética y he tenido una bajada de azúcar. Entonces, bueno, pido disculpas Sí, está más que justificada. Dicho esto, he puesto el cronómetro para intentar ajustarme al tiempo. Y ahora sí, otra vez este reinicio de comunicación, agradeciendo tanto al comité organizador como al comité científico la oportunidad de exponer aquí los primeros resultados de la que es mi segunda tesis doctoral, focalizada en el estudio y que lleva por título Fiesta, Poder y Religiosidad en Zamora durante el reinado de Felipe IV. Bien, desde el ocaso del siglo XX han sido muchos los trabajos focalizados en el estudio de los festejos y las ceremonias, tanto civiles como religiosas, organizados durante la Edad Moderna. Sirva de ejemplo aquellos de Margarita Torremocha, Lourdes Amigo, Víctor Mínguez, entre otros muchos que me es inviable citar. En su mayoría, dichos trabajos están protagonizados por aquellas ciudades que fueron centros de poder, ya sea en el plano político, en el plano económico o cultural, como Toledo, Madrid, Valladolid, Sevilla. Pero estoy hablando de la Edad Moderna, ¿vale? Por si hay un momento de tensión medieval. No. Dicho esto, ¿qué ocurre con la ciudad a la que nosotros podríamos denominar como ciudad media castellana? Por ejemplo, Soria, Palencia, Toro o la misma Zamora. Es cierto que han quedado en un plano más discreto. Pues bien, para equilibrar esta balanza, lo cierto es que opté por presentar un proyecto al Instituto Florián de Ocampo sobre esta temática. Afortunadamente gané una de las becas de investigación. La abundante documentación inédita conservada en los archivos me hizo dar un paso más allá y proponerlo como tesis doctoral, aceptando el reto. En aras de seguir la estela de otros investigadores como los que me han precedido y los que vendrán a continuación, expongo este trabajo, que son los primeros resultados, digo, de una tesis que, si todo va bien, el próximo año será defendida en la Universidad de Valladolid. En este caso, únicamente abordaré el estudio de las rogativas, es decir, de esas oraciones públicas cuyo propósito era solicitar a Dios la intervención o, en su defecto, a los santos, a las vírgenes, a la Virgen, para poner remedio a una catástrofe. Para una mejor comprensión, he llevado a cabo una división, no sé si se puede apreciar bien por el tamaño de la letra, de todas las rogativas localizadas en el archivo diocesano de Zamora por temáticas, es decir, las organizadas por motivos políticos, ya sea por las victorias en el campo de batalla o para favorecer las victorias en el campo de batalla o con motivo de vinculado con algún miembro de la familia real, las organizadas por enfermedades y, por último, las organizadas por catástrofes naturales. Nosotros, dado el límite de tiempo, solamente haré alusión a las rogativas organizadas por catástrofes naturales. En cualquier caso, la dinámica venía a ser la siguiente, ¿no? Se llevaba a cabo una petición formal ante el Cabildo, este aceptaba y en un periodo máximo de una semana se llevaba a cabo la rogativa. En el caso de las rogativas por desastres naturales, como ya se han explicado en otras publicaciones que me han precedido,
se solía sacar en procesión a las imágenes marianas del Viso y de la Iniesta. Y en el caso de las enfermedades, sin embargo, se optó, o es más propenso, la salida en procesión de la Virgen de los Remedios y la Virgen del Socorro. Si la gravedad era demasiado acusada, como veremos a continuación, se solicitó la salida en procesión de las reliquias de los santos patronos. ¿Vale? No obstante, no fue lo común y siempre el Cabildo intentó buscar otras medidas, otras alternativas antes de esta que era totalmente extraordinaria. Dicho esto, vale. ¿Con qué recursos contaba el hombre, ¿no?, para explicar y para hacer frente a las catástrofes naturales como plagas, inundaciones o sequías? Pues lo cierto es que con muy pocos. Y ante esta carencia de un conocimiento específico, en el cual una cuestión en la que no me voy a detener, la población se mostraba muy vulnerable e impotente y por ello acudía a Dios para aplacar este mal, a través de las rogativas. En este caso he creído conveniente traer un testimonio fechado el 31 de octubre de 1659, conservado en el Archivo Municipal de Zamora, en el que alude, en el que se pone de manifiesto ese desasosiego ante una situación de sequía y de propagación de enfermedades. Se alude al gran número de fallecimientos, también se alude a los efectos negativos de la sequía, esos malos cultivos que no harán sino incrementar esa situación delicada y de hambruna, y luego la propagación de nuevas enfermedades. Por tanto, se solicitan remedios y ante la falta de remedios científicos se dice que se saque en procesión las sagradas imágenes. En ocasiones la situación era tan grave que desembocaron en protestas y motines contra las élites locales. En la documentación que llevo manejada hasta el momento no he conseguido ningún testimonio de que esto ocurriera en Zamora, pero sí en otros lugares de nuestra geografía, como por ejemplo el fechado el 19 de junio en Solivella, 19 de julio de 1688 en Solivella. Vale, ¿qué soluciones buscaron pues para frenar estos daños? Como he venido reiterando, las rogativas. Vale, nosotros solamente veremos, como he dicho anteriormente, las rogativas por desastres naturales. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, entonces podemos explicarlas un poquito, con más detenimiento. En toda la documentación que he conservado, solamente se hicieron rogativas por dos tipos de desastre, por la escasez de lluvias y por la plaga de langostas. Afortunadamente, hoy no hace falta que hagamos ningún tipo de rogativa porque nos ha llovido durante toda la mañana. Dicho esto, tenemos... No voy a explicar todo el proceso porque entonces sí se me va de tiempo, pero tenemos noticias del año 1628, 1629, 1635, 1645 y luego 46, 50, 53 y 62. Entre todos ellos, en el texto aparecerán perfectamente explicados, pero solamente me voy a detener en uno, por ejemplo, en el del 45. Dice, el 29 de abril, los regidores de la ciudad, Andrés de Miranda y Alonso Sotelo, acudieron con la petición de sacar en procesión a las sagradas imágenes. Pero el Cabildo lo rechaza y primero dice que se llevará a cabo una procesión general y si el mal persiste, entonces sí se sacarán en procesión las imágenes del Viso y de la Iniesta. No obstante, parece que la situación se agravó notablemente porque tan solo 5 días más tarde se toman medidas extraordinarias, como por ejemplo, no solamente la salida en procesión de estas imágenes marianas, sino también de la Virgen de los Remedios, programada para el 10 de mayo. Vale. Otro de los quebraderos de la sociedad zamorana y de España en general fue la presencia de la langosta en los campos de cultivo. Esa imposibilidad de comprender su ciclo reproductor
sumada al desconocimiento de métodos eficaces para erradicarla, pues provocaron que en la sociedad judeocristiana se viera como una especie de correctivo para purgar los pecados cometidos por la sociedad. Al margen de este vínculo negativo y de sus diversas interpretaciones, lo cierto es que este insecto provocó un lugar prominente en el malestar de la sociedad zamorana. Y prueba de ello es que únicamente he encontrado rogativas contra este insecto y no contra otros animales, como por ejemplo la rata, los topillos, las polillas y demás. Es decir, solamente se conocen rogativas contra la langosta. Y ya voy terminando. Yo todas las que he encontrado se fijan en 1649, 1650 y 1651, es decir, coincidiendo con los años centrales de la centuria. Toda la información y el proceso se recogerá en el texto para ajustarme perfectamente al tiempo. Y dicho esto, con esta comunicación, pues, ¿qué avances he pretendido conseguir? Pues que el modus operandi era igual en ciudades, digamos, la ciudad media castellana que en otros principales centros de poder. Luego, por otro lado, la consulta, la transcripción y la clasificación de una abundante documentación inédita, sobre todo conservada en el Archivo Diocesano de Zamora. Un recuento de todas las rogativas, además de su análisis, es decir, explicar los motivos la idoneidad de sacar o no en procesión las imágenes y demás. Y luego, por supuesto, un conocimiento más íntegro de la sociedad zamorana durante el siglo XVII, que nos permite llevar a cabo un análisis comparativo con otras ciudades de nuestra geografía. Muchísimas gracias, y si me he pasado algún minutín del tiempo... que me quedaban 5 minutos, eso me pasa por no leer. Pues ya está, si hay alguna duda luego la responderé. Muchísimas gracias. Es el azúcar que todavía no me ha llegado bien. Ay. Vale, pues sí, ya me quedo. Vale. Bueno, pues nada, pues aparte del malentendido, muchas gracias, Laura. Y pasamos a la última comunicación de José Andrés Casquero Fernández, de casi todos conocido por sus trabajos como archivero en el Archivo Provincial de Zamora, y va a hablarnos sobre la ciudad de Toro en las respuestas generales del catastro de Ensenada del siglo XVIII. Gracias, José Andrés. Buenas tardes. Ahora. ¿Sí? En 1990, un convenio firmado entre la Dirección General del Catastro de España y la editorial Tabaprés, Sociedad Anónima, permitió la publicación de las respuestas generales del catastro de Ensenada de las principales villas y ciudades de la Corona de Castilla, y aunque alcanzó la nada, cifra de 74 títulos, la quiebra del proyecto dejó sin publicar los correspondientes a las provincias de Toro y Zamora. Esta comunicación lo que pretende es cubrir en parte ese vacío, analizando el interrogatorio de las respuestas generales de la ciudad de Toro, a la sazón cumplimentado por la Junta de la Real y Única Contribución el 26 de octubre de 1752. He dividido el trabajo en 4 grandes apartados, que vienen a ser un poco la radiografía socioeconómica de la ciudad de Toro mediados del siglo XVIII. Empiezo por el término y terrazgo. El irregular término de Toro se estimaba que tenía algo más de 170.000 fanegas de tierra, de las que la mitad, o algo más de la mitad, 94.000, eran productivas, si bien un tercio eran montes, dehesas y prados. De esta superficie productiva,
Una pequeña parte se dedicaba al cultivo de trigo, cebada, centeno, garbanzos, lentejas, algarrobas y avena. Mayor y más productivo era el terrado de las huertas de regadío por noria y el viñedo, obviamente. Destacada y variopinta lo era también la superficie plantada de árboles frutales. Y aquí hay un elenco de frutas que ya eran entonces afamadas. Guindas de distintas clases, cermeños, ciruelas, albaricoques, melocotones, albérchigos, nueces, higos, almendros, castañas, membrillos, manzanas y selvos. Les hablaré ahora de la población. Toro, según el catastro, tenía cerca de 1.500 vecinos. Como se ha dicho aquí, se le aplica el coeficiente que los estudiosos consideran para conocer el número de habitantes, que es 3,4 aproximadamente, y suponían unos 5.000 habitantes, cifra que entendemos posiblemente sea algo corta, habida cuenta que en el vecindario de Ensenada, que se hace en 1759, la eleva a 1.805, es decir, algo más de 6.000 habitantes, de los que 93 eran nobles, 876 eran pecheros, 474 jornaleros y 18 pobres, todos considerados población útil, a los que habría que añadir otros 8 nobles, 180 pecheros y 156 viudas pobres que constituían la población inútil, por así decirlo, más las cifras del clero. La estructura socioprofesional de Toro estaba caracterizada por la preponderancia del sector primario, que empleaba a 1.138 individuos, y la consiguiente escasa relevancia de los que trabajaban en el secundario y el terciario, 387 y 283 respectivamente, más 166 pobres y 448 individuos entre el clero regular y secular. Comparativamente, Toro era una ciudad menos poblada que Zamora y con una estructura socioprofesional distinta, toda vez que, como he dicho, el sector primario era casi 4 veces superior al de Zamora. No solo el resto de sectores presentaban cifras sensiblemente menores, sino que además estaba menos diversificado, es decir, había menos oficios que en el caso zamorano y, por consiguiente, esto determinaba que su estructura o sus funciones urbanas, estuviesen menos definidas. Así, el secundario en Zamora triplicaba las cifras del toresano hasta el punto que solamente el subsector textil sumaba lo que todo el secundario. También el terciario, singularmente los efectivos ocupados en tareas administrativas y la milicia, eran aquí menores. Otra singularidad de la estructura socioprofesional de Toro eran los rendimientos de los jornales, que en líneas generales y paradójicamente eran superiores a los de sus homólogos zamoranos. Les hablo ahora de la fiscalidad, que era muy importante porque al fin y al cabo el catastro fue un instrumento de averiguación fiscal con un fin, que era reducir todas las rentas provinciales a una sola, de ahí su nombre. La fiscalidad real, destinada a cubrir el encabezamiento, 154.000 reales, procedía en su mayor parte de lo recaudado, a partes iguales, por alcabalas, cientos y millones, siendo en menor medida el servicio ordinario y los utensilios teniendo menos importancia en la recaudación. Lo fundamental de la eclesiástica, los diezmos granados y menudos, primicias y voto de Santiago, ascendían a 47.661 reales anuales. Ahora les hablo de los propios y arbitrios. Eran bienes propios del concejo toresano 2 tablas del río, la casa consistorial y otra llamada del concejo viejo, la lóndiga, el matadero, la pescadería, el cuartel de milicias, las carnicerías, la cárcel, las paneras nueva y vieja, el pósito de harina y 6.000 fanegas de tierra. De la ciudad, su común y tierra eran también el pasto y aprovechamiento de los montes de la Reina, Bardales, Iniesta y Contiendas, los pinares de San Andrés y Redondo y el prado de Villaveza y la isla de Busianos. La ciudad se servía de varios arbitrios
que gravaban fundamentalmente el consumo de la carne vendida en las carnicerías, mayoritariamente oveja, cabra y castrón, del tocino fresco y salado, de las cabezas de cerdo, del aceite, las velas de sebo, el aguardiente, el jabón y la pimienta. También la cebada vendida en cajones y mesones y el azumbre de vino vendido al por menor tenían su arbitrio, si bien no se cobraban, aunque sí se cobraba el impuesto por cántara de vino, concedido en su día para vestuario y armamento de milicias, y pagar 700 ducados a la corona para que no se creasen nuevas regidurías. Por concesión regia, el concejo participaba en la recaudación de alcabalas de la ciudad de tierra con un maravedí por transacción, empleados en la compostura y reparos de muros, calles y cavas. Además, el gremio de herederos de viñas estaba facultado para gravar cada cántaro vendido al por menor. Los rendimientos de estos bienes de propios y de los arbitrios ascendían anualmente a poco más de 40.000 reales. Con tan ajustados ingresos, la ciudad pagaba los salarios del corregidor, el alcalde mayor, los regidores, los escribanos, el capellán, mayordomo de propios, abogado, procurador, agente en la corte, médico, clarinero, relojero y contador de propios. A estos salarios se unían otros gastos como era la refracción al Estado eclesiástico, la comisión de fiestas del corpus y tabla, los portes de cartas, propinas a jueces, comisarios y escribanos por hacer y rematar las cuentas de propios, medida de tierra, papel sellado, carbón para las casas de ayuntamiento y carnicerías, funciones de toros y otros extraordinarios como propinas, reparos de casas, cárcel, limosna a la Casa Santa y valimientos. Asimismo, con cargo a los propios, se pagaba la regencia de las cátedras de gramática al convento de San Ildefonso, los salarios del guarda mayor del monte y los de sus compañeros los 4 guardas menores. El común ayudaba a pagar los salarios del corregidor, escribano, abogado, procurador escribiente, el agua para el consumo del regimiento de inválidos y los repartimientos de puentes forasteras. Los gastos de propios y del común sumaban 38.498 reales. No obstante, para cubrir los extemporáneos gastos de la Fiscalidad Real, hubo que recurrir al crédito enajenando oficios y rentas, de modo que el concejo arrastraba una deuda cuyos intereses ascendían a más de 20.000 reales anuales. Por último, les hablo del consistorio y de los oficios públicos. Formaban el consistorio toresano 24 regidurías, si bien 15 estaban vacantes. Los entonces regidores eran el conde de Altamira, Juan Antonio Gutiérrez, José Ramos, Alonso Zambranos, José Núñez, Luis de Ulloa, Ángel de Amavízcar, Gaspar Melena y Félix de Frontaura, y las 19 rejadurías vacantes correspondían al conde de Molina, Pedro Bustamante, Alejandro Rubio, don Francisco Zapata, marqués de San Miguel de Gros, Francisco Cornejo, Alonso de Tordesillas, Ángel Osorio, José Monroy, el conde de Cáceres, Pedro Gamarra, Juan del Hierro, Rodulfo Díaz, Juan Vitoria, la marquesa de la Lapilla, el marqués de Cardeñosa, el marqués de Malagón y Alonso Melena. Estaban enajenados los empleos de contador de alcabalas y millones y las varas de alguaciles mayores, la de la ciudad, alcabalas, campo y millones, los oficios y rentas de corredor y liador de vinos, corredor de juros y heredades, contraste, alcaide de la cárcel, asiento y peso mayor, mojonazgo, cuchar de la sal, alhóndiga y janega, asiento del pan cocido, merindad y fiel medidor pertenecían a la ciudad, mientras que las rentas del puente, Pontazgo y Martiniega eran propiedad de las prebendas de oficio de la Iglesia colegial. Por último, había 13 escribanías del número y 9 procuradurías de causa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, José Andrés. Agradezco a todos los comunicantes al haberse atenido a el tiempo correspondiente, porque la abundancia de comunicantes resulta un problema en estas circunstancias. Si ruego a los comunicantes de esta última presentación, si quieren subir al estrado, por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna matización por parte de los asistentes.
si hay alguna pregunta a los comunicantes de esta tarde, de la segunda tarde, de la segunda tanda, pues es el momento. Y si no hay ninguna cuestión, pues damos por cerrada la sesión. ¿Alguna cuestión? Parece que sí que hay. Sí, adelante. No se oye. Hola, hola. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Eduardo Velasco. Me ha llamado mucho la atención la importancia de Alcañices con el tema de las cartas de examen, como a ustedes, como ha comentado, y quería saber dónde se encuentra ese fondo documental y si esas cartas, las relacionadas con Alcañices, hacen referencia a los lugares de origen de los aprendices y si destaca algún oficio sobre otro para este lugar. Sí, todas las cartas de examen que se escrituran, que se otorgan en las escribanías de Alcañices, están dentro de los protocolos notariales. Además, son bastante fácil de localizar las de Alcañices porque me parece que solamente hay 2 notarios en los que se escrituran y la mayoría de ellas están al final del protocolo. Es decir, al final de cada protocolo te puedes encontrar 20 o 30 cartas. En el caso de Zamora, lo que os decía anteriormente, he localizado 1.413 cartas de examen y para eso he tenido que revisar más de 1.000 protocolos. Te podías pasar un protocolo de 600 folios y no encontrar ninguna. Y luego, en Carvajales, uno de los notarios que escritura estas cartas de examen se traslada a Carvajales y esas 26 cartas, me parece, que aparecen en Carvajales. En las cartas se especifica el lugar de procedencia de la persona que se examina, es decir, está muy repartido por todo lo que es la comarca de Aliste. Incluso a nivel anecdótico me parece que hay procede alguien de Portugal, es natural de Portugal, aunque seguramente fuera residente en alguna localidad zamorana. Y la mayor parte son debidas o son cartas de exámenes pedidas por el tema de tejedores de lienzo, tejedores de sayas y demás. Son muy... Con el tema de las cartas de examen podemos observar que también se puede hacer un estudio del tipo de vestimenta que surgían, por ejemplo, en Sayago o en Aliste. Es decir, en las otras comarcas yo he estado revisando protocolos de Sanabria, no he encontrado ninguna carta de examen, Benavente. Yo lo que os decía anteriormente es una excepción. Hemos revisado cartas de examen en Palencia, Segovia, Salamanca, Zamora, Toro, Madrid, Toledo, y en ninguna de estas provincias, excepto en Zamora, se otorgan cartas de examen en aquellos lugares, en localidades del mundo rural, como era el tema de Alcañices o Carvajales. Bueno, pregunta para Laura. Vamos a ver. En las rogativas que has comentado me quiere sonar que está bien documentada las del Viso y la Iniesta, y yo no sé si has logrado obtener información sobre pues otras que has comentado de los remedios o estas, y si es así, pues ¿cuáles? ¿Cómo era? Hola, sí. ¿Te refieres a el procedimiento y
es básicamente la misma dinámica con otras imágenes, solo que la de otras imágenes marianas no son tan conocidas. Bueno, por todos los zamoranos y todos sabemos porque han sido publicadas anteriormente, cómo eran las procesiones de las imágenes. De hecho, se llaman así. Yo no soy zamorana, pero después de tantos años estudiándolas, pues la dinámica ha sido ya publicada. ¿Qué ocurre con las otras? Con, por ejemplo, la salida de las reliquias o la salida de otras imágenes, como has dicho, del Socorro y de los remedios, perdón. La dinámica viene a ser la misma, es decir, solicitan al Cabildo la petición, el Cabildo de alguna manera determina si es idóneo o no, o si se esperan unos días para saber si mejora o no la situación, y el recorrido obviamente es distinto. Hay una que, de hecho, la tengo aquí anotada, pero por tiempo no la he querido decir, que en una ocasión, por ejemplo, se solicita la salida de las sagradas imágenes del Viso y de la Iniesta, pero el Cabildo no ve claro que haya necesidad, entonces simplemente las bajan del altar y las ponen en un lugar más cercano a los feligreses. Este es un ejemplo un poco extraño porque solamente pasa una vez desde 1621, que es desde el inicio del periodo que estudio, hasta 1665. Es decir, al menos no se lleva a cabo la procesión, pero sí se bajan del altar. En el caso de las otras imágenes, las que están en la propia ciudad, no, siempre que se solicita y se acepta esa rogativa con ellas, se lleva a cabo la procesión. No sé si te he resuelto un poco la duda. Es esa, ¿no? Vale, estupendo. Sí, Eduardo, gracias por tu presentación. No sé si no lo he visto, no lo he oído o no sé si lo mismo lo tienes previsto incluir en tu texto de estudio. ¿Podemos saber en cuánto tiempo podían estar con sus espacios industriales o preindustriales abiertos cada uno de las personas que tienen sus oficios? Quiero decirte, si te has planteado que en estos años podríamos decir que de sastres se llegaron a contabilizar 300 en la ciudad. Es un ejemplo. No te he entendido. Perdona, no te he entendido. Sí. Que si se puede saber cuánto tiempo puede durar el trabajo de un sastre, o que sea el tiempo que tiene un negocio de estos abiertos cada uno de los artesanos que aparecen registrados, si los has valorado o no. No, indudablemente para eso habría que hacer un seguimiento genealógico de las personas y indudablemente, es decir, ellos normalmente, no todas las personas que obtienen la carta de examen son capaces de abrir un taller. Es decir, para eso se necesita unos recursos económicos que no tienen. Entonces, hay muchos de ellos que se emplean como oficiales. Hay otros muchos que no ven oportunidades en la ciudad y se tienen que ir a otras ciudades. Es decir, y luego el caso de... Esto me refería en el tema de Zamora, pero el caso de Toro es muy paradigmático. En Toro, bastante más del 50% de los que se examinan proceden de otras ciudades.
hay que tener en cuenta que Toro estaba dividida como provincia, como la zona de Carrión, la zona de Carrión y la zona de Santander, pero, por ejemplo, había oficios. Por ejemplo, en Zamora me parece que expedidas cartas de examen de maestros de escuela, creo que hay una. En Toro me parece que ronda en torno a las 100 cartas de examen. Es decir, para poder ejercer como maestro necesitaban. El tiempo que estaban no se sabe. No se sabe porque había que hacer un seguimiento. Luego, por otra parte, algo que no he comentado, el tema de los artesanos, todos son hombres en el tema de los gremios, salvo en Madrid, pero bueno, en el caso de Zamora todos son hombres. Pero cuando te vas a los recuentos nominales del catastro del Marqués de Ensenada o el repartimiento de 1770, sí nos encontramos donde te puedes encontrar una zapatera o un sastre o una alfarera. ¿Por qué? Porque cuando moría el artesano, es decir, la mujer podía permanecer con el taller abierto siempre y cuando tuviera en el taller al menos un oficial. Entonces, si la mujer era capaz de tener en el taller un oficial, pues eso. Normalmente, es decir, están trabajando pues hasta que mueren. Las edades a las que se acceden, cartas de examen, me parece que aparecían ahí, el mayor elenco es entre 20 y 30 años, es decir, luego entre 30, los más jóvenes eran los que eran endogámicos, es decir, aquellos que su progenitor era artesano, esos solían acceder a una edad más temprana a la carta de examen. Pero el tiempo que podía permanecer un artesano, es decir, habría que hacer un seguimiento individualizado, de entrar dentro de la microhistoria. Si te sirve de algo, los sastres eran un oficio importante en todas las estructuras socioprofesionales. Y por los datos que tengo yo aquí, en Toro, en 1752 había 63, de los cuales 47 eran maestros, 12 eran oficiales y 4 aprendices. Simplemente en lo que he trabajado del mundo artesanal sería un trabajo de chinos, es decir, lo único que podrías hacer es seguir maestro a maestro cuál es su primer aprendiz y cuál es la primera carta de aprendiz que él tiene y la última. Y eso te daría una estimación, porque él probablemente cuando a lo mejor ese aprendiz se va, sigue ejerciendo su oficio. Es decir, que sería un trabajo ímprobo el saber cuánto estuvo un taller ejerciendo en ese sentido. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Pues seguimos con el tema de la artesanía. Esto, he querido entender que Benavente no tenía carta de examen, no se realizó ninguna carta de examen. Y también quería comentar, aclararme lo siguiente. Entre los oficios que venían relacionados, había dos que no sé exactamente de qué van. Uno que era chapucero y otro que era de obra prima. Portanero y zapatero. Y otra cuestión ya por último es la siguiente. Vamos a ver. ¿En qué consistía, por ejemplo, un examen concreto? ¿Qué pruebas se le sometía? Y por último, ¿de Olivares hay alguna referencia sobre todo esto? Muchas gracias. No te he entendido del todo, pero bueno, voy a tratar. Lo siento. Concretamente, había dos oficios que, si no he mal leído, que era el de chapucero. Chapucero y zapatero de obra prima. Y obra nueva. El zapatero de obra prima. Zapatero era obra prima, obra nueva, es decir, zapatos de nuevo. Y luego había el zapatero de lo viejo.
Es decir, que era el zapatero lo que arreglaba pues aquel calzado en desuso. Y luego la obra prima era aquellos que fabricaban los zapatos nuevos. Ya. Bien, la otra cuestión era, creo haber entendido que Benavente no llegó a celebrarse, mejor dicho, carta de examen. Sí, lo que te comentaba anteriormente, es decir, lo normal es que no hubiera cartas de examen en Benavente, como no debería haberlas en Alcañices. Ya os digo que el caso específico de Alcañices, Carvajales, Fermoselle es un caso inédito dentro de la geografía española del tema de las cartas de examen. No te puedo garantizar, yo habré vaciado de la zona de Benavente en torno 10, 12 legajos y no he encontrado absolutamente nada, como también lo hice con la zona de Sanabria. Es que lo habitual es que las cartas de examen se expidieran o dentro de las escribanías de Toro o Zamora o en la ciudad. Es decir, pero que no es nada. De todas formas, hemos de tener en cuenta en estos tiempos que estamos hablando, la segunda, dentro de la configuración geográfica de la provincia de Zamora, la tercera localidad en volumen de población es Fermoselle, por encima de Benavente. Por encima de Benavente. Yo casualmente, en Fermoselle hay pocas, pero sí se encuentran. El otro día en el archivo me encontré, por ejemplo, el tema de una venta de una bodega en Fermoselle que pertenecía a un adolescente que era huérfano, bueno, huérfano de padre, tenía la madre, y el tutor vende la bodega que ha heredado de su padre, de su progenitor, para poderse pagar para poderse pagar el aprendizaje que iba a hacer en Salamanca. No recuerdo ahora mismo cuál era el oficio al que iba a aprender, pero era un oficio que, por ejemplo, no aparecía en Zamora. Pero es normal que no aparezca cartas de examen en Benavente, sería lo anormal. Y lo último que quería decirle era lo de Olivares. ¿Hay alguna referencia sobre Olivares? El tema de Olivares, como sabéis, en Olivares el principal colectivo que existe en el siglo XVIII son los alfareros y los tejeros. Ambos oficios no están agremiados, es decir, no existen ordenanzas gremiales, y sí me consta de que tenían aprendices, porque yo el tema de Olivares tengo vaciado todo Olivares, en una publicación que dice sobre los alfareros y tejeros de Olivares en el siglo XVIII. La alfarería de Olivares, bueno, aunque hay alfarería antigua dentro de época remoto, pero lo que hoy conocemos habitualmente como la cerámica de Olivares, esta cerámica data de 1740 y todos los alfareros que vienen de la zona de León, de Jiménez de Jamud, No hay ninguna carta de examen de alfarero en Zamora. En Segovia me parece que he encontrado una, es decir, era un colectivo muy pequeño y entonces no había cartas de examen. Y sí había aprendices, pero tampoco existe ninguna escritura de obligación o ningún asiento de aprendiz, con lo cual, lo que os decía anteriormente, el tema de los aprendices no se suelen escriturar. Por ejemplo, en Salamanca sí se escrituran muchas cartas de aprendices, pero el motivo es porque de las 400 cartas que me aparecen en Salamanca, 200 de ellas son de adolescentes que están ingresados en el hospicio de Zamora, en el hospicio de Salamanca. Entonces, desde el hospicio sí se promueve la escritura de cartas de aprendiz para todos estos críos. Muchas gracias. Sí, para Laura en concreto. Buenas tardes.
Según he entendido yo, Hola. el obispado, la iglesia oficial, era reacia a veces a conceder las rogativas, el permiso para sacar las imágenes. ¿Por qué crees que ocurría eso? ¿Qué pasaba? ¿Que a veces había desmanes o había altercados? No, es que hay muchas solicitudes. Solamente he citado aquellas que sí realmente se llevó a cabo la rogativa. Bueno, podría ser una conclusión, así a voz de pronto. Es verdad que en muchas ocasiones los procuradores, sobre todo por sequía, los procuradores del pan y del vino, a la mínima, solicitan este tipo de rogativas. ¿Qué ocurre? Que el Cabildo, antes de sacar en procesión las imágenes y proceder a la procesión, valga la redundancia, estipula otro tipo de medidas, como por ejemplo misa en San Ildefonso, procesiones generales, antes de llevar a cabo esto. Es al menos lo que deduzco tras leer tanta documentación. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, del garrotillo, en uno de los años los corregidores de la ciudad solicitan la salida en procesión de las reliquias y el Cabildo, de nuevo, se niega. Es un poco... Vamos a intentar tomar medidas, otro tipo de alternativas antes de proceder a la medida por excelencia, que en este caso es la salida en procesión de las sagradas imágenes. Entiendo que es por eso, porque hay muchísima solicitud. Yo le he escuchado a José Andrés, que está al lado tuyo, que en alguna de estas salidas sí que hubo algún altercado. Bueno, yo te lo aclaro. Ese problema sucedió en el 18. Los procuradores de los partidos del pan y del vino, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente que venía a las rogativas eran renteros del Cabildo, colonos del Cabildo, pues se dice muchas veces en la documentación que lo que menos les importa es pedir la clemencia de su Divina Majestad, sino lo que quieren es en juntas y reuniones que terminan normalmente en algaradas, hasta el punto que algunas veces se pide el Real Auxilio de la Fuerza, es decir, que vaya la tropa para contener aquello. Aparte de esas otras que estaban determinadas por el uso consuetudinario de quién iba delante y quién iba detrás, que esto organizaba unos pifostios tremendos, en el que andaban los curas a palos y se pegaban con las cruces parroquiales. Eso está documentado, pero es más del 18, hasta el punto que se acabaron por prohibir, porque lógicamente los primeros damnificados de aquello era el propio Cabildo Catedral. Muchas gracias a los dos. Para el profesor Lorenzo Pinar, una posibilidad que a veces se me ha ocurrido es que en los protocolos se haya colado algún material de interés directamente literario, en referencia a la actividad teatral, pues algún guión, alguna valoración crítica, títulos, propuestas, controversias de carácter apreciación del público. ¿Ocurre alguna vez o eso es un milagro si aparece? Yo le puedo decir, yo he vaciado prácticamente de Salamanca los protocolos del siglo XVI y XVII, de Zamora igual, de Toro igual. No tanto los del XVIII, quizás es un siglo que conozco menos y eso no sucede. A lo sumo puedes encontrar diferencias entre distintos empresarios porque han contratado una obra de Lope de Vega, vamos a suponer, y la está representando otro sin licencia o cosas de este estilo. Te puedes encontrar títulos a ese momento que no estaban asociados a determinados autores. Pero crítica sobre teatro y demás, no, yo personalmente no me he encontrado nada de eso. Tampoco suelen ser abundantes los procesos judiciales, por lo menos en esta zona, porque han desaparecido. Sobre todo en primera instancia, en lo que es Zamora y Salamanca, apenas se conservan. Hay que ir ya a la segunda instancia, que sería la Chancillería. Yo allí desconozco si existe. Es posible que a lo mejor pues exista entre los pleitos de dos empresarios que
que pugnan por quien ha comprado los derechos de un determinado autor que se introduzca la obra. No lo sé, pudiera ser, pero yo no lo he encontrado, se lo puedo decir. En el caso zamorano, yo hablo de Zamora, es muy difícil encontrar en las escrituras de obligación siquiera el título de las comedias a representar. Se da el número, pero casi nunca se dan los títulos. De manera que eso es una cosa que aquí en otros sitios sí que se aclara, porque lo que quieren que sean comedias nuevas, no representadas, que tenían lógicamente más tirón que las que ya conocía la gente, ¿no? Y luego, no siempre se escrituran todos los contratos, porque normalmente cuando la ciudad quiere traer, o el empresario, una compañía, como esta gente andaba siempre a la cuarta pregunta, le tenía que adelantar una ayuda de cargo que luego se la tenían que cobrar de las entradas de eso. Y suponemos que otras muchas se hicieran simplemente por un contrato verbal cuando la compañía estuviese en Zamora o de paso, o simplemente que había querido venir aquí a eso. Pero es verdad que en eso no conocemos prácticamente título de obras y demás. Hay una gran base de datos sobre esto, de la Universidad de Valladolid, entre otras, en la que sí hay, los contratos sí especifican qué tipo de comedias hay que representar. Pero aquí no. Bueno, vamos a ver si podemos clausurar ya la sesión de hoy, porque ya va siendo un poco tarde y tenemos que salir del teatro. Os agradezco a todos vuestra asistencia y hasta mañana. Pues muchas gracias.